¿Qué tal? El día de hoy vamos a practicar un poquito con las funciones básicas de derivadas. Vamos a checar algunas funciones algebraicas, algunas funciones exponenciales y algunas funciones logarítmicas. Vamos a empezar con las más sencillas, para recordar un poco las fórmulas básicas que se van a seguir utilizando en todos los ejercicios. Por ejemplo, pues bueno. Aquí tenemos una función algebraica. Es una función algebraica muy sencillita, en donde tenemos varios términos que se están sumando y restando. Son términos algebraicos. Tenemos x al cubo menos 3x cuadrada más 5 menos uno más 3x menos uno. Hay que recordar, bueno, voy a anotar aquí a un ladito las fórmulas de derivadas. Recordemos desde la más básica, ¿no? La derivada de una constante. Dijimos que como las derivadas miden lo que vendría siendo el cambio que existe en una variable con respecto a otra, siempre que tengamos la derivada de una constante o de un número que no tiene variable, pues siempre va a ser cero. Recordemos también que si tenemos la derivada de x con respecto a x, siempre va a ser uno. Y cuando tengamos la derivada de x elevado a un exponente, siempre va a ser el exponente bajado multiplicando por la x y restando uno al exponente. ¿Sale? Esas son las derivadas básicas, lo que nosotros necesitamos conocer para, para poder resolver este ejemplo. Aparte estas las vamos a estar usando un poquito más adelante en todas las fórmulas bueno, todos los ejercicios que vienen ahorita. Voy a poner aquí nada más para recordarlo un poco. Y bueno. Vamos a empezar. Recordemos que cuando nosotros vamos a derivar varios términos que están sumando o restando, nosotros podemos derivar cada uno de los términos de forma independiente. En este caso, pues es como si tuviéramos nosotros una, dos, tres, cuatro, cinco derivadas independientes. En algunos de los casos se va a usar la misma fórmula. Por ejemplo, aquí en x al cubo, en 3x al cuadrado, en 3x a la menos uno. Vamos a usar exactamente la misma formulita, que es la de cuando tenemos x elevado a un exponente. Y pues si se dan cuenta, aquí tenemos una constante y tenemos un término que tiene la x con exponente uno. Entonces, podemos empezar a derivarlo cada uno por separado. En este caso, si aplicamos la formulita que acabamos de ver, que es x elevado a un exponente, según lo que nos dice la fórmula, tenemos que bajar el exponente que nosotros tengamos multiplicando, en este caso va a ser 3, y al exponente que tenemos hay que restarle uno. En este caso pues nos va a quedar 2. Y así de sencillo, pues la derivada de este término ya quedó, es 3x al cuadrado. Entonces, desde aquí, pues yo puedo ver que a la respuesta correcta puede ser alguna de estas dos, que es la que tiene x al cuadrado. Vamos a seguir viendo qué más tenemos por aquí. En el siguiente término tenemos menos 3x al cuadrado. Hacemos exactamente lo mismo, va a ser exactamente la misma fórmula. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ahora tenemos un coeficiente que está antes de la x al cuadrado, que es ese menos 3. ¿Qué va a pasar? Pues ese menos 3 va a estar multiplicando al exponente que baja. Entonces va a ser menos 6x, y como le vamos a restar uno, pues en lugar de ser menos 6x al cuadrado, pues ya va a quedar menos 6x. Entonces, por aquí, pues cualquiera de esas dos todavía puede ser. Ahora, tenemos más 5x.
Este término que tiene solamente la x, pues recordemos que tenemos esta formulita que nos dice que la derivada de x es igual a uno. Entonces, en este caso, pues como nada más tenemos la x, su derivada va a ser uno, pero como tenemos un coeficiente que está multiplicando esa x, pues va a ser más 5 por una, 5. Entonces, pues igual todavía puede ser cualquiera de estas dos. Sin embargo, bueno, vamos a ver ahorita en el último término. Tenemos una constante, pues ya sabemos que la derivada de una constante es cero, no hace falta que pongamos el cero. Y tenemos el más 3x a la menos uno. Este término, aunque tenga un término negativo, podemos seguir utilizando, bueno, un exponente negativo, podemos seguir usando la misma fórmula. Solamente hay que tener cuidado, mucho cuidado con los signos. Para empezar, porque, pues como tenemos de exponente un menos uno, este menos uno baja multiplicando el coeficiente que yo tengo aquí, que es un 3 positivo. Aplicamos la ley de los signos. Menos uno por más 3 me da menos 3. Ahora aquí x, el exponente, pues como tenemos un exponente negativo y aparte le tenemos que restar menos uno según la formulita que nosotros acabamos de ver, va a quedar x a la menos 2. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se fijan, aquí tenemos este término que es menos 3x a la menos 2. Y aquí uno podría irse con la idea de que puede ser esta respuesta, sin embargo, pues este signo está mal. Este término se puede expresar de otra forma. Recordemos que lo ideal o digamos lo que está mejor escrito es que siempre tengamos exponentes positivos. Aquí, como tenemos un exponente negativo, lo ideal es pasarlo a positivo. ¿Y cómo lo cambiamos de signo? Nada más moviéndolo entre el numerador y el denominador de la expresión. En este caso, pues quedaría menos 3 sobre x al cuadrado y ya se convierte en un exponente positivo. Claro que solamente tenemos que mover el término que tenga el exponente al que nosotros queremos cambiarle el signo, el 3. Recordemos que, aunque no se vea, tiene un exponente uno y no hace falta que lo movamos. Solamente hay que mover lo que tenga exponente negativo. Entonces, si se fijan, pues aquí tenemos justamente ese término. En este caso, pues este sería la respuesta correcta. Bien. Entonces, si se dan cuenta, pues es pues es una expresión bastante sencilla de derivar con reglas básicas. Aquí aplicamos tres reglas básicas en donde hay diferentes términos y pues bueno, vamos a checar vamos a checar otro ejemplo sencillito para seguir practicando con las fórmulas básicas. Eh, Vamos a checar ahora igual un ejemplo sencillito, pero que en este caso tiene raíces. No deben de suponer ningún problema también el que tenga la raíz, porque, bueno, recordando un poquito las formulitas, por ahí teníamos que x elevado a un exponente, dijimos se baja el exponente y le restamos uno al exponente, ¿verdad? Y esta formulita también se puede aplicar para cuando nosotros tenemos raíces. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Bueno, hay que hacer un paso antes para poder transformar esta expresión algebraica a algo que se parezca a lo que nosotros tenemos en la fórmula de x elevado a un exponente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a tener que convertir esa raíz a un exponente fraccionario. Recordemos que según las leyes de los radicales, cuando nosotros tenemos un término de esta forma, una raíz que está elevada, bueno, una raíz o un radical que está afectando a una expresión y esta expresión pues va a tener un exponente que está adentro del radical y lo podemos transformar
en un exponente fraccionario de esta forma. El exponente que está adentro del radical es el numerador y el exponente que tiene el radical es el denominador. ¿Sale? Entonces, siguiendo ese orden de ideas, si nosotros tenemos aquí esta expresión que dice raíz cúbica de x, pues lo podemos convertir a x. Esta x sabemos que aunque no se vea, tiene un 1 de exponente, entonces quedaría 1/3, o sea, x a la 1/3. Y el siguiente término, que es raíz cuadrada de x, la raíz cuadrada, aunque no se vea, tenemos un 2 afuera de ese radical. Y ya sabemos que aquí la x tiene un 1, entonces quedaría x a la 1/2. Aplicamos exactamente lo mismo, la misma formulita para los tres términos. Entonces, pues sabemos que la derivada de x cuadrada nos quedaría como 2x, baja el 2, le restamos 1, entonces su derivada es 2x. El siguiente término nos va a quedar como más 1/3 de x a la menos 2/3, porque en este caso pues vamos a tener 1/3 menos un entero, y pues 1/3 menos un entero nos quedaría un exponente negativo, que es menos 2/3, y en el caso de x a la 1/2, su derivada nos quedaría como más 1/2 de x a la menos 1/2, ¿sale? Que bueno, si nosotros quisiéramos convertir estos exponentes a positivos, pues ya sabemos que tenemos que convertir, bueno, tenemos que cambiarlos de lugar entre el numerador y el denominador. Entonces, pues quedaría algo como esto. Eh, 1/3 x a la 2/3 más 1/2x a la 1/2 con los exponentes positivos. Claro que estos exponentes fraccionarios se pueden regresar a una raíz. Entonces, pues técnicamente también podríamos expresarlo así. Como este exponente es 2/3, quedaría raíz cúbica de x al cuadrado. Y de este lado quedaría 1/2 raíz cuadrada de x. Y ya. Entonces, esta sería la respuesta de, este, de esta derivada. Que bueno, si lo checamos, pues básicamente sería, bueno, aquí está como, no, esta no es. Bueno, aquí viene un poquito extraño el exponente, pero pues básicamente sería esta, ¿no? 2x más 1/2 raíz cuadrada de x más 1/3 x a la 2/3. Aquí les faltó convertir ese exponente fraccionario a un radical. Pero bueno, básicamente es lo mismo. No debería haber ningún problema. Bueno, entonces ya vimos cómo hacer estas derivadas muy basiquitas. Eh, Estuvimos aplicando solamente, pues prácticamente la formulita de x a la n. No debe haber ningún problema. Eh, en este caso se aplica exactamente la misma. Sin embargo, nada más aquí quiero hacer énfasis en un término que vendría siendo este primero. Todo es igual, todo es igualito con la misma fórmula, la de x a la n, derivada de x a la n. Sin embargo, bueno, si nosotros checamos la fórmula, para poder usar esta fórmula, la variable tiene que estar en el numerador. Y si ustedes se dan cuenta, en este primer término tenemos la variable en el denominador. No podemos derivar inmediatamente
porque pues este término algebraico no se parece a lo que tenemos en la fórmula. Tenemos que hacer un pequeño ajuste como en los anteriores para que se parezca a lo que tenemos en la fórmula y entonces poder aplicarla. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer lo que hicimos ahorita de mover algún término entre el numerador y el denominador. Sin embargo, en este caso, como vamos a subir el x al cuadrado hacia el numerador, pues va a cambiar de signo y se va a convertir en x a la menos 2. Y ahora que ya se parece a la formulita que nosotros tenemos aquí, pues ahora ya podemos usarla. El segundo término, tal vez podríamos darnos, o más bien, podríamos irnos con la idea de que es algo similar. Sin embargo, en este caso la variable sí está en el numerador. Sí podemos aplicar directamente la fórmula que nosotros tenemos ahí. ¿Y qué pasaría con ese 5 que está dividiendo? Pues nada, se quedaría igual. Porque ese término incluso es como si yo tuviera, no sé, menos un quinto multiplicando la x al cuadrado. Entonces, es lo mismo x al cuadrado sobre 5 que un quinto multiplicando x al cuadrado y aplicamos exactamente la misma fórmula. Ahí realmente no tenemos que mover el 5 al numerador porque a fin de cuentas pues es una constante. Y a nosotros lo que nos importa derivar ahorita pues es la variable. ¿Sale? Entonces, la derivada de esto, siguiendo la formulita, pues sería el menos 2 que baja multiplicando al 5, entonces nos va a dar menos 10 x a la menos 3. Aquí el 2 baja multiplicando al un quinto, entonces se convierte en menos 2 quintos. Le restamos uno, nos quedaría x, y bueno, sabemos que la derivada del 5 pues va a ser cero, porque es una constante. ¿Qué podemos hacer? Pues ya al final regresar ese exponente negativo bueno, esa variable con exponente negativo al denominador para que al final nos vuelva a quedar menos 10 sobre x cúbica y pues el siguiente término quedaría así. Entonces, si nos fijamos, pues la respuesta correcta sería el inciso B. Aquí tenemos el menos 2x sobre 5 que es este de aquí, y tenemos el menos 10 sobre x cúbica, que es el que tenemos aquí. Entonces, bastante sencillo, fácil. Podemos aplicar estas formulitas de forma muy, muy sencilla. Bien, vamos ahora a checar alguna otra formulita. Me voy a ir a este ejemplo de aquí. En este caso, sigue siendo una función algebraica. Sin embargo, la forma de poder derivar esto es siguiendo dos caminos. Uno de ellos es que podamos desarrollar ese producto que nosotros tenemos, ese producto de binomios, o sea, básicamente multiplicar eh, este por estos dos y luego este por estos dos, simplificar y luego ya lo que nos dé, derivarlo cada uno por separado, como lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. Entonces, ¿se puede hacer eso? Claro que se puede hacer eso. Sin embargo, aquí quiero enseñarles otra fórmula que es para cuando tenemos el producto de dos funciones. ¿Qué pasa cuando tenemos el producto de dos funciones? En este caso es una formulita que dice u por v. En este caso, la formulita para derivar un producto de dos funciones es la primera función, que vendría siendo la u, multiplicada por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera. Esa sería, digamos, la fórmula de un producto de dos funciones. Obviamente hay que seguir aplicando las formulitas que ya vimos, pero la forma de desarrollarlo es mediante esta fórmula. En este caso, pues
esta primer formulita, bueno, más bien, esta primer parte, este primer paréntesis vendría siendo U y este segundo paréntesis vendría siendo V. Una vez que tenemos identificadas las partes, simplemente sustituimos. Aquí nos dice la fórmula de derivar. Primero tenemos que poner la U, así como está. Entonces, vamos a poner 3x al cuadrado menos 1 por la derivada de v. Tengo que sacar la derivada de esto. La derivada de eso sería, aplicando las fórmulas anteriores, mover un poquito más rápido, sería 8x más 3. Esa sería la derivada de v. Luego, más, vamos a poner aquí un más, v, agarramos v tal cual como viene aquí, 4x cuadrada más 3x por la derivada de u. La derivada de esto sería 6x. ¿Sale? Entonces, ya tenemos por ahí desarrollada esta fórmula de derivada. Sin embargo, pues podemos todavía simplificar un poquito. Se puede simplificar un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a tener que desarrollar estos productos y ver si hay términos semejantes, que en este caso igual sería este por estos dos, este por estos dos, y pues bueno, aquí todos van a multiplicar nada más este término. Entonces, 3x cuadrada por 8x nos va a dar 24x cúbica. Y luego 3x cuadrada por 3 nos va a dar 9x cuadrada, menos 1 por 8x, menos 8x, y menos 1 por 3 menos 3. De este lado, 6 por 4 24, más 24x al cuadrado, y 6 por 3x, 6x por 3x, perdón, aquí va a ser 24x cúbica. Y 6x por 3x me va a dar más 18x al cuadrado. ¿Sale? Tenemos términos semejantes que sería 24x cúbica y 24x cúbica nos va a dar 48x cúbica. Tenemos 9x cuadrada y 18x cuadrada nos va a dar más 27x cuadrada, menos 8x se queda igualito y el menos 3 también. Y pues si se fijan, nos dio exactamente el inciso C y ya quedó derivada esta función. ¿Sale? Entonces, es un producto de dos funciones. Podemos desarrollarlo con esta fórmula, sin embargo, pues seguimos aplicando las mismas fórmulas que hemos estado llevando a cabo. Ahora, vamos a ver otro caso sencillito, pero donde tenemos que aplicar otra fórmula. Vamos a checar este de aquí, esta función bastante sencillita. En este caso tenemos ahora un cociente o una división de dos funciones. Aquí también tenemos otra fórmula para, bueno, existe otra fórmula para poder derivar un cociente de dos funciones, que en este caso es la derivada de u entre v. ¿Sale? Recordemos, u y v siempre van a ser funciones diferentes que tenemos que identificar. En este caso, la formulita nos dice que es v por la derivada de u menos u por la derivada de v entre v al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dije, identificamos u y v y no tenemos más que sustituir en la fórmula, lo que nos dice la fórmula. En este caso, pues, lo que está en el numerador es u, lo que está en el denominador es v. Si sustituimos, pues nos dice que primero pongamos v. V
es x más uno multiplicando a la derivada de u. La derivada de u, o sea, la derivada de x, pues sabemos que es uno menos, menos la u, que sabemos que es x, por la derivada de v, que en este caso, la derivada de x más uno pues también va a ser uno. Todo dividido entre v al cuadrado, o sea, x más uno al cuadrado. Incluso desde aquí ya podemos ir viendo cuál puede ser la posible respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? El numerador, pues tenemos que simplificarlo. Tenemos que simplificarlo de la misma forma que lo hicimos en el ejemplo anterior. Este pues se va a multiplicar todo por uno. Entonces, bueno, estos dos términos, perdón, estos dos términos multiplican por uno, que pues me va a quedar exactamente igual. Este multiplica por uno y por este signo de menos, y pues nos va a quedar así. Y abajo no hace falta que lo desarrollemos, lo podemos dejar exactamente como está. Si nos damos cuenta, tenemos términos semejantes, x menos x, y nos da uno sobre x más uno al cuadrado. Y ya. Nos quedó 1 sobre x más uno al cuadrado, que en este caso sería el inciso C. Entonces, si se dan cuenta, pues es bastante sencillito. Es bastante sencillito. Eh, Volvemos a usar las mismas fórmulas que vimos desde el principio. Todas esas fórmulas, se van repitiendo un poco. Nada más se van agregando algunos otros conceptos, pero las formulitas básicas, esas siempre van a seguir. Y vamos a ver otro tipo de funciones. Aquí también tenemos un cociente de funciones que se hace exactamente igual, u sobre v, y exactamente el mismo procedimiento. Aquí también u sobre v, aquí también u sobre v. Y vamos a ver ahora este, una función logarítmica. ¿Sale? En este caso es un logaritmo natural, por eso viene como ln. Es un logaritmo natural o un logaritmo neperiano que pues es un logaritmo en base Euler. Existe también una fórmula para derivar los logaritmos, que en este caso es una formulita muy sencillita. Eh, Nos dicen las fórmulas que para poder derivar yo eh, un logaritmo natural de alguna función es la derivada de esa función entre esa misma función. ¿Sale? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, igual, identificar cuál sería la u, que en este caso la u es lo que está justamente después del logaritmo natural, o sea, esto, justamente lo que está dentro del paréntesis vendría siendo la u. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues nada más sustituir como dice la fórmula. Tengo que poner la derivada de u, o sea, la derivada de x cuadrada, de 4x cuadrada más uno, que volvemos a aplicar la misma fórmula de x a la n, entonces nos va a quedar 8x entre, y aquí nos dice que dividamos entre u, o sea, lo que teníamos originalmente, entonces quedará 8x entre 4x cuadrada más uno. Y ya, esa sería la derivada del logaritmo natural de 4x cuadrado más uno, que si se dan cuenta, pues es el inciso C. ¿De acuerdo? Entonces, bastante sencillita esta fórmula de derivar. Aquí es exactamente igual. Tenemos un logaritmo. Todo lo que está en el paréntesis vendría siendo la u. Aplicamos la misma fórmula, que sería la derivada de u, que en este caso la derivada de 4x menos uno es 4, entre lo que viene siendo u, o sea, 4x menos uno. Y así de rápido ya tenemos la derivada del logaritmo.
Entonces, bastante sencilla la fórmula para derivar el logaritmo. Aquí se aplica exactamente lo mismo. Vamos a ver otro caso que ahora es una función exponencial. La función exponencial, que vendría siendo pues prácticamente lo contrario o la operación inversa de los logaritmos, eh, cuando nosotros tenemos una función exponencial, en este caso como la que tenemos ahí, que es Euler elevado a un exponente, también existe una fórmula para derivar las funciones exponenciales. Para derivar una función exponencial de Euler, tenemos esta formulita. Euler elevado a una función es exactamente lo mismo, nada más agregar multiplicando la derivada del exponente que tenga Euler. Entonces, básicamente lo que nos dice es que en este caso, cuando yo tengo la derivada de Euler, bueno, va a ser 100 Euler a la t, básicamente va a quedar todo igual, según lo que nos dice la fórmula, escribirlo todo exactamente igual, nada más multiplicado por la derivada del exponente. En este caso, acuérdense que en ocasiones, pues las variables van a cambiar, no siempre van a ser derivadas con respecto a x, no siempre va a ser de x. A veces, según el contexto del problema, esta letra puede cambiar, puede ser una T, como en este caso, puede ser una V, puede ser una W, o sea, realmente no es necesario que siempre sea una X. Aquí, pues puede ser una función que nos esté ayudando a determinar un crecimiento exponencial con respecto al tiempo y por esa razón, en lugar de poner una X, pues pusieron una T para identificarlo. Pero básicamente es lo mismo, o sea, realmente no importa qué letra tengamos. Entonces, se escribe exactamente igual y se multiplica por la derivada del exponente. Ya sabemos que la derivada de X, pues es uno. Y aquí, pues prácticamente la X vendría siendo la T. Entonces, si tenemos la derivada de t con respecto a t, va a ser como si fuera la derivada de x, también va a ser uno. Entonces, eh, nos dice que tenemos que multiplicar por la derivada del exponente. El exponente es nada más t, entonces pues sería multiplicar por uno. Entonces quedaría exactamente igual, que vendría siendo el inciso C. Pero bueno, vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. Como no sé, este de aquí. Vamos a seguir usando la misma fórmula. Aquí también es una función exponencial. Tenemos 10 Euler a la 10t. Exactamente lo mismo. Si aplicamos la formulita que acabamos de anotar para sacar la derivada nuevamente con respecto a t de Euler, bueno, 10 10 Euler a la 10t. Si nosotros aplicamos la misma fórmula, pues ya vimos que primero tenemos que anotar todo exactamente igual como esté. Entonces va a ser 10 Euler a la 10t multiplicado por la derivada del exponente. ¿Cuánto sería la derivada de 10t? Pues ya dijimos que la derivada de t es 1 y por 10 pues va a ser, la derivada va a ser 10. Entonces, lo que sí podemos hacer es multiplicar estos dos y entonces ahora nos quedaría 100 Euler a la 10t, que sería esta de aquí, 100 Euler a la 10t. Entonces, si se fijan, pues está bastante sencillito. La derivada de Euler es una de las derivadas más sencillas que existen, igual que la del logaritmo natural. Son derivadas muy sencillitas. Podemos tener también varias funciones en una expresión. Ya vimos al principio que
podemos tener una expresión con varios términos algebraicos. Aquí tenemos, por ejemplo, un término algebraico que está elevado a una potencia y aquí tenemos una función exponencial. No supone mayor problema más que hacer lo mismo que hicimos al principio, derivar cada uno por separado. Aquí, pues si derivamos t a la 5, pues sabemos que nos va a quedar 5t a la cuarta. Y si derivamos 0,2 a la t, pues ya sabemos que nos va a quedar exactamente igualito, multiplicado por la derivada de su exponente, que en este caso es t, y su derivada pues va a ser 1, pues va a quedar exactamente igual. Entonces, en este caso, la respuesta sería esta de aquí abajo. ¿Sale? Entonces, pues como pueden ver, poder derivar una función exponencial no supone gran problema. La formulita es muy sencilla y bueno, creo que con eso quedaría cubierto eh, el cómo derivar las funciones más básicas usando las formulitas más básicas y aplicando también formulitas un poquito diferentes, que sería el producto de dos funciones de u por v, el cociente de dos funciones u sobre v, cómo derivar un logaritmo natural y cómo derivar una función de exponencial de Euler. Con esas se pueden ir mezclando y hacer funciones un poquito más complejas, pero se sigue aplicando lo mismo. Podemos tener un producto en donde tengamos una expresión eh, de una función exponencial que esté multiplicando a varios términos algebraicos y aplica exactamente igual a lo que hemos hecho. Podemos tener también divisiones en donde tengamos una mezcla de funciones logarítmicas con exponenciales o algebraicas con exponenciales y se hacen exactamente igual. Siguiendo los mismos conceptos, los mismos términos, pueden derivar cualquier tipo de función. Y bueno, pues bueno, espero que les haya quedado un poquito claro el cómo usar estas fórmulas básicas. Son ejemplos de funciones bastante básicas. Y bueno, no olviden que pues nada más es estar practicando. No hay otra forma de entender estas derivadas. Y bueno, cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Si quieren que chequemos algún otro ejercicio, lo pueden poner ahí. Si quieren que hagamos un ejercicio un poquito más avanzado, lo podemos ver ahí. Y bueno, en el siguiente video veremos cómo se aplican estas funciones a un contexto real para ver problemas de aplicación. Sin embargo, pues es importante que antes de ver los problemas de aplicación podamos ver cómo utilizar estas fórmulas para poder derivar lo que viene más adelante. ¿Sale? Y bueno, nos vemos en el siguiente video.